En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues esta semana tenemos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen y en el boletín está el horario. Hay misas el lunes a las 5:30 en inglés y a las 7 en español. Y el martes hay a las 8:15 para la misa de la escuela, a las 5:30 en inglés y la misa de las 7 en latín. Luego, es necesario estar en misa este día. Luego la Junta de las Madres Cristianas, pues se cancela el día de mañana, pero el 14, lunes, de mañana en 8 días, pues les vamos a invitar a todos que vengan aquí a la iglesia, a misa a las 5:30, e inmediatamente después de la misa habrá una pequeña conferencia sobre la presencia de nuestro Señor en el sagrario. Eso es lo segundo. Y luego hay una venta de tamales fuera de la iglesia después de la misa. Muy bien, entonces hoy la liturgia nos presenta la primera figura del Adviento, Juan el Bautista. La segunda es la Santísima Virgen. Y el Evangelio de San Lucas dice que durante el reinado de tal persona, y luego Herodes, y luego su familiar, y luego quienes estaban a cargo de la corte, quién era sumo sacerdote aquel tiempo. Y en medio de todo eso, dice el Evangelio de San Lucas que la palabra de Dios vino a Juan el Bautista en el desierto. Entonces Juan escuchó esta palabra y la escuchó antes de nacer. Y luego ya después la escuchó en la simplicidad del desierto. Entonces, como se lo decía el otro domingo, nosotros vivimos de lo que escuchamos, de cada palabra que sale de la voluntad de Dios. Y hay que entender que todas las palabras que recibimos por parte de Dios vienen en cierto modo a enriquecer y a consolidar nuestra identidad y nuestra esperanza. Y aunque yo sé que no están acostumbrados a escucharlo, pues se lo tengo que decir, pero es necesario que hagamos un esfuerzo todos por tratar de entender esto que voy a decir. Empieza la epístola de la misa diciendo: Quecunque scripta sunt ad nostra doctrina scripta sunt. Todo lo que ha sido escrito en la Escritura ha sido escrito para nuestra doctrina. Y lo dice: per patientiam et consolationem scripturarum spem habeamus. Para que, por paciencia nuestra, por un lado, y por otro, la consolación de la Escritura, tengamos esperanza. Entonces, como ven, nosotros vivimos de lo que Dios nos ha dicho. La inmensa mayoría de la gente está constantemente preocupada de lo que dicen los demás, de lo que dicen las noticias, de las modas, de las cosas que se imaginan, pero no hacen el silencio suficiente y no promueven en ellos la paz suficiente para escuchar cuáles son las palabras que Dios nos está dirigiendo constantemente. Ya les puedo decir que, por ejemplo, para darles un ejemplo, la inmensa mayoría de las enfermedades no es más que un
una alteración anímica. La inmensa mayoría de las enfermedades provienen de una alteración anímica. Y esta alteración anímica es provocada por la incapacidad para escuchar. Por la incapacidad para escuchar. Es decir, que las personas escuchan lo que se les antoja. No estamos acostumbrados a ver las cosas como son en su realidad, así como salen de la mano de Dios o de la boca de Dios. Sucede algo y ustedes se imaginan cualquier cosa. Les pasa algo o les dicen algo y ustedes lo interpretan como ustedes se imaginan. Es más, cuánto dolor, tristeza, depresión o enfermedades no provienen de recordar el pasado. Si van a recordar el pasado, ¿por qué no se van más lejos? Hasta acordarse de dónde vienen ustedes. Porque la primera palabra que Dios nos ha transmitido fue una palabra suya que nos hizo pasar de la nada a la existencia. Díganme ustedes, ¿por qué ustedes no se acuerdan de eso? Dense cuenta que sin Dios ustedes no son nada. Y si de Dios dependen tanto, dependieron para venir a la existencia en aquel momento y siguen dependiendo de Él a cada instante de su vida. ¿Sí? Esa primera palabra, infinitamente amorosa, tierna y misericordiosa, con la que Dios nos ha dado la vida que tenemos y nos mantiene en la existencia, está a la raíz de nuestro ser. Y esta misma palabra continúa Él diciéndonosla a nosotros cada día. La segunda palabra que salió de la boca de Dios fue la que ha sido escrita en nuestras almas por medio del Santo Bautismo. Al concedérsenos no solo ya el don de la creación de la vida, sino la vida de la gracia, la adopción filial en Cristo, la participación en la vida divina. Entonces, dos palabras que ustedes no deberían olvidárselas. La primera, de la creación, y la segunda, la de la gracia. ¿Cómo es que ustedes tienen este sentido del oído selectivo? Escuchan unas cosas y otras no. Sí. Entonces, por eso había dicho yo con anterioridad que el hombre vive de las palabras que le habitan. Una vida empobrecida y disminuida cuando se trata de palabras humanas, negativas, grabadas en nuestro subconsciente. O una vida rica y libre cuando se trata de estas dos palabras, de la creación y de la vida de la gracia, grabadas para siempre en nuestra memoria espiritual. Y por eso decía el otro día que toda vida espiritual no es otra cosa que la recuperación de la memoria para recuperar el contacto con las dos palabras de gracia que ya habitan y que constituyen nuestra identidad. Porque por lo general nosotros no sabemos a quién le debemos la existencia. Es más, ustedes llegan a pensar que posiblemente le daban la existencia a Dios, pero se la deben allá al inicio de su vida y no en el momento presente. Como si Dios no tuviera nada que ver, ni qué actuar, ni qué decir en el momento presente. Entonces, la inmensa mayoría de los seres humanos no sabe a quién le debe la existencia.
Y esto genera una profunda herida en la conciencia, una inseguridad y una angustia de fondo que lo deja en un vacío y en una nada. ¿Cuántas personas en nuestra cultura tienen la sensación de que su vida no se debe más que al azar, a los avatares de la vida? De ahí que muchos jóvenes, la inmensa mayoría de los jóvenes, tienen este síndrome que se llama el síndrome del sobreviviente. Es decir, el malestar de un niño nacido en una familia donde ha habido algunos abortos y se preguntan por la razón de que ellos se escaparon y otros no. En otras palabras, el hombre vive con la sensación de no haber sido ni querido, ni esperado, ni deseado. Y eso produce, como decía, una profunda herida en la conciencia de las personas. Da lugar a una dificultad para aceptar la vida y aceptarse a uno mismo tal y como se es. Entonces, la cultura moderna pone en evidencia esta verdad. El rechazo de la presencia de Dios se convierte en un rechazo de la propia vida. Y lo único que puede producir la salud de esta herida es la conciencia de la entrada en la vida filial, en el descubrimiento de la paternidad divina. Cualesquiera que sean las circunstancias de mi concepción, de mi nacimiento, si existo, es en última instancia porque he sido querido, deseado, escogido y amado, con un amor cuya ternura, pureza y desinterés y generosidad superan lo imaginable, que es el amor de Dios, nuestro Padre. Entonces, todos tenemos la urgente necesidad de recuperar el contacto con nuestro origen, que fue el acto creador de Dios. Y esto es lo que nos ocupa, lo que nos procura la palabra de Dios cuando toca nuestro corazón. Y por eso San Pablo dice, todo lo escrito ha sido escrito para nuestra consolación y para nuestra esperanza. Así descubrimos que el núcleo sólido de nuestra personalidad, el fondo de seguridad íntima que todos necesitamos, consiste en esta doble certeza. La primera, en que solo existimos porque somos amados por Dios. Y la segunda, de que nosotros tenemos la necesidad de amar también a Él y a los demás. De que Dios nos ama con un amor absolutamente incondicional y que Él nos da la seguridad, por encima de nuestras limitaciones, una disponibilidad para recibir y una generosidad para darnos a los demás. Entonces, si ustedes se preguntan, ¿qué es lo que tenemos que hacer para acostumbrarnos a escuchar? Lo primero, la oración, el acostumbrarnos a su presencia, el pasar el tiempo lo más que podamos acordándonos de Dios, conversando con Él mientras trabajamos, mientras caminamos. Eso es lo primero. Lo segundo, la confianza en Dios. Un abandono completo en sus manos como niños pequeños, incluso en medio de las peores dificultades. El dejarnos educar flexiblemente por la vida y por los otros. Como dice San Pablo, recíbanse unos a otros como los ha recibido Cristo. Y en el Evangelio, al final del Evangelio de hoy dice, he aquí que yo envío a mi mensajero delante de mí. La palabra ángel viene de la palabra mensajero. ¿Cuántas palabras
no les ha dirigido Dios a ustedes por medio de los demás. Si fíjense, si la inmensa mayoría de la gente que viene a misa se supone que viene a misa a escuchar, porque no saben otra cosa, no me escuchan a mí, ¿creen ustedes que se van a escuchar los unos a los otros? ¿Cuántas personas no han entrado en contacto con sus vidas como mensajeros de Dios, como ángeles de Dios? Y ustedes están distraídos y ocupados en cualquier otra cosa que no tiene la menor importancia. Entonces, la tercera actitud consiste, como ya se lo he repetido 100 veces, vivir solo el momento presente. Y yo pedirles a ustedes que hagan eso, pues es como pedirles que caminen de manos, porque no están acostumbrados a hacerlo. ¿Quieren ustedes saber si sus enfermedades tienen un origen anímico perturbado? Pues, si no están acostumbrados a vivir el momento presente, ahí se darán cuenta. Ahí se darán cuenta. Aceptar que las respuestas a Dios no siempre son soluciones a largo plazo. Lo que Dios nos da y lo que Dios nos dice no es más que una pequeña orientación para el día de hoy. Dios solo habla en el momento presente y Dios solo habla para el momento presente. No sirve de nada el querer discernir lo que tendríamos que haber hecho hace 10 años o lo que debemos hacer el año que viene. Hay que buscar solo la actitud correcta de Dios para el día de hoy y eso es suficiente. Sí. Si ustedes me entendieran lo que les estoy diciendo, ustedes ya estarían listos para morirse. Pero pues nos distraemos demasiado, tenemos demasiado ruido entre nosotros, que no logramos escuchar lo que Dios nos dice. Y la última actitud consiste en aceptar las situaciones en las que nos encontramos, especialmente si son difíciles o dolorosas, sabiendo que para todo progreso siempre va a ser necesario un poquito de dolor, de malestar o de sufrimiento. Porque para crecer tanto humana o espiritualmente, necesitamos ser trabajados por el sufrimiento y por el dolor. Eso es así. Si Dios nos habla, si Dios se nos manifiesta, se hace presente a través de las cosas buenas de la vida, nunca nos habla tan claramente y nunca conocemos tan claramente su voluntad como cuando sufrimos. Las veces que ustedes se resisten a sufrir, a ser humillados, calumniados, perseguidos, se resisten tantas veces a escuchar a Dios. Entonces, se lo vuelvo a repetir. Todo lo que sabemos de Dios por la Sagrada Escritura y por la tradición de la Iglesia, pues lo tenemos para nuestra esperanza, para nuestra salud, para nuestro consuelo. No dejemos de estar volviendo al origen de nuestra existencia y de nuestra identidad como seres humanos y como hijos de Dios. Que eso constituye para nosotros la salud en esta vida y la salvación y la alegría en la otra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.